tenemos diferentes hermanos de la iglesia, tanto que nos han compartido, hermanos, en los grupos, como ahora en la transmisión en vivo. Vamos a hacer una breve oración, hermanos, para que Dios bendiga la predicación de esta tarde. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque conforme a tu voluntad estamos en tu casa, Señor, estamos predicando la palabra a la iglesia que hoy está en su casa, que está reunida en sus hogares y que sin embargo podemos llegar a ella, Señor, y juntos elevar nuestros clamores ante ti. Que tu palabra, Señor, sea el alimento que nuestra alma anhela y desea para, Señor, guiar nuestro andar de cada día. Perdónanos, Señor, nuestros pecados y prepara nuestro corazón para que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable de manera individual y seamos llevados a la acción. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que me acompañen al libro de Salmos. El día de hoy quiero compartir un tema que le puse como título: ¿Cómo debes ver a Dios? ¿Cómo debes ver a Dios? Hermanos, con base en el Salmo capítulo 37. Salmos capítulo 37, vamos a leer este pasaje de la Escritura en el Salmo capítulo 37. Hermanos, es un salmo que no vamos a analizar de manera completa, nos vamos a centrar únicamente en los primeros 11 versículos. Y de estos 11 versículos vamos a sacar 4 ideas. No es que no haya más, sin embargo son 4 las que yo quiero compartir, que quiero que estudiemos y aprendamos juntos, hermanos, en esta tarde. ¿Cómo debes ver a Dios? Hermanos, y mientras ustedes encuentran el Salmo 37, quiero introducirme planteándoles la siguiente pregunta. Hermanos, ¿cuál es nuestra perspectiva de Dios en este momento, en esta situación en la que estamos viviendo y en la que afortunadamente ya algunos hermanos quizás han vuelto a sus trabajos, no de manera regular, quizás en horarios más limitados, recortados, unos días sí, unos días no, otros todavía se está prolongando un poco más? ¿Cuál es la manera en la que nosotros hemos aprendido, cómo estamos viendo a Dios? ¿Qué nueva manera, hermanos, de ver a Dios hay en nosotros el día de hoy? En el libro de Salmos, especialmente en el capítulo 37, vamos a ver que hay por lo menos 4 formas distintas en las que nosotros debemos de aprender, hermanos, a ver a Dios. Y en primer lugar, como punto número 1, vamos a ver, hermanos, que debemos de ver a Dios como alguien confiable. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 37, versículos 1 al 3. Salmos, capítulo 37, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Hermanos, quiero decirles que el Salmo 37 es un salmo sapiencial. Es un salmo, hermanos, escrito de manera acróstica. El propósito del Salmo 37, al igual que el libro de los Proverbios, por eso se dice que es un salmo sapiencial, un salmo de conocimiento, es un salmo que al leerlo vamos a aprender muchas cosas importantes, muchas cosas prácticas. Nos reta, nos lleva a darnos cuenta que hay maneras distintas de ver a Dios, o por lo menos diferentes de la manera en la que muchas veces, hermanos, llegamos a verlo, especialmente cuando estamos en situaciones de conflicto, en situaciones que quizás nos provocan cierta inquietud en nuestra mente o en nuestro corazón. Este salmo, especialmente en el versículo 3, es un salmo que llama nuestra atención de nosotros, de las circunstancias o de las personas hacia Dios. Repito la idea. El Salmo 37, especialmente en el versículo 3, es un salmo que llama nuestra atención para dejar de mirar en nosotros, dejar de mirar en las circunstancias, dejar de mirar a las personas, para voltear a ver a Dios, porque Dios, dice la Biblia, que es alguien confiable. Vamos a entender un poco todo esto. ¿Qué es confiar? Yo no sé, hermanos, si alguno de ustedes algún día ha hecho el ejercicio que sirve para establecer la confianza en una persona.
Este ejercicio consta, hermanos, de que una persona se coloca particularmente en una parte, digamos, más o menos alta de una estatura regular, y otra persona en la parte de atrás se coloca con los brazos abiertos o en una posición en la que puede recibir su cuerpo. Esa persona trata en la mayoría de los casos, coloca sus manos precisamente en el pecho con el propósito de que al echarse hacia atrás no pueda reaccionar, porque habitualmente cuando caemos buscamos la forma de reaccionar. Por eso esta persona se ven las manos un poquito como que levantadas. Hermano, ¿algún día has intentado que una persona, tú te eches hacia atrás completamente con la confianza de que esa persona no te va a fallar, que no te va a soltar, que no se va a quitar, que tiene la fuerza para aguantar tu peso, vamos a llamarle muerto, porque caes completamente? Si tú lo has hecho, sabes que independientemente de la altura de la que tú te dejes caer, así sea incluso el ras del suelo en el que tú estás parado, sinceramente cuesta mucho dejarse caer, y muchas personas a la primera honestamente no lo hacen, o por lo menos no con la confianza que se requeriría para poder hacer el ejercicio de una manera plena y para poder comprobar que realmente se está confiando en esa persona. Pero no así en Dios. Dios es alguien confiable. Ahora bien, ¿qué significa la palabra confiable? El diccionario dice que confiable es una persona en la que es posible confiar y depositar la confianza. Pero hay una razón, hay un porqué. Porque dispone de una trayectoria notable diciendo la verdad y no engañando. Es decir, tenemos ya un tiempo, ya sea corto o largo, conociendo a esta persona y no nos ha mentido, no nos ha fallado. Ha estado allí cuando la necesitamos, y por lo tanto cuando la situación de riesgo o la situación de peligro se vuelve a presentar, yo puedo confiar en ella porque sé que no me va a fallar. Es decir, se ha ganado mi confianza. Y hermanos, déjenme decirles que si nosotros el día de hoy miramos hacia atrás, sin importar el tiempo que tenemos en la vida cristiana, podemos corroborar sin ningún problema que Dios es alguien confiable, porque siempre nos ha escuchado, siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha ayudado, siempre ha mostrado su gracia, y hoy por supuesto que Él está allí, hermanos, con nosotros. Ahora bien, ¿por qué hablar de confianza? ¿Por qué tenemos que recordar que una de las maneras de ver a Dios es como alguien confiable? ¿Qué importancia tiene en la vida de una persona aprender no solamente a confiar en alguien, sino tener a alguien en que confiar? Por lo siguiente, dicen los especialistas, hermanos, en el comportamiento humano, que los seres humanos somos seres sociables. Por eso necesitamos a otros para vivir mejor y para gozar, escuchen esta idea, de un mayor bienestar psicológico y emocional. Eso indica que si yo no tengo a nadie en quien confiar, y por consiguiente tampoco he aprendido a confiar en Dios, muy probablemente yo voy a tener un problema emocional, un problema psicológico, y es razonable. Ahora entiendo por qué en esta época de enfermedad hay muchas personas con mucho miedo, con mucha aflicción, con mucha inquietud y con mucha ansiedad. Eso se debe a que no tienen a alguien en quien confiar, por lo menos de manera plena, en la que nosotros podemos y debemos de estar, hermanos, confiando en Dios. Entonces, ahora entiendo que si yo no tengo a alguien en quien confiar y voy a tener un problema psicológico y emocional, entonces ¿por qué el gobierno de México y por qué la mayoría de gobiernos en el mundo en esta época de pandemia han activado líneas, hermanos, las 24 horas del día para ofrecer apoyo psicológico? Incluso ya en México por lo menos se abrió una línea también para las personas sordomudas, a efecto de que puedan llamar a una línea, se conecten en video, esté un especialista en el lenguaje de señas y pueda comunicarle al personal de la salud, al psicólogo, qué es lo que esta persona está teniendo. Y es porque el temor al no tener algo o alguien en quien confiar como nosotros en Dios está entrando en pánico. Entonces es cierto lo que dice esto. Hermanos, tener relaciones de confianza da sentido a nuestra vida y nos ayuda a ser felices.
Sin embargo, la realidad, hermanos, es que en la vida cotidiana, la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, hemos pasado por la experiencia de que alguien nos ha fallado, alguien nos ha traicionado. Peor aún, muy probablemente alguno de nosotros en algún momento de la vida le hemos fallado a alguien, la hemos traicionado y por lo tanto hemos perdido la confianza. Hermanos, la confianza es el fundamento de todas las relaciones humanas. ¿Cómo podrías vivir tranquilo, hermano, si tú no confiaras en tu esposo, en tu esposa, en tus padres, en tus hijos, en tus amigos? ¿Qué tipo de vida tendríamos si nosotros, hermanos, no pudiésemos confiar ciegamente en Dios, de tal manera que nosotros nos dejemos caer literalmente en sus manos, en sus hombros? Seríamos personas desdichadas, tal como el apóstol Pablo allá en la epístola a los Corintios capítulo 15, cuando está defendiendo la doctrina de la resurrección. No es el caso, pero él dice que si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración. Seríamos dignos de conmiseración también si Dios fuera alguien que nos fallara, pero no es así. ¿Cómo debes de ver a Dios, hermano, en este momento de crisis? Como alguien confiable. Si nosotros aprendemos, hermanos, a confiar en Dios, no vamos a tener problemas emocionales, no vamos a tener problemas psicológicos, no vamos a caer en el miedo, no vamos a caer en la ansiedad y vamos a ser felices incluso en este momento de crisis. Nadie puede caminar junto a una persona sin tener la certeza de que puede confiar en él. Sabemos, hermanos, que la confianza se gana poco a poco. A veces nos cuesta años ganarnos la confianza de una persona, pero la podemos perder en un segundo. ¿A poco no, hermanos? Y es cuando más duele, porque cuando tú has confiado toda una vida en una persona y en un momento dado te falla, te duele mucho. Dios sabe todo esto que yo acabo de mencionar. Sabe el daño que nos causa, hermanos, en nuestra persona el vivir una experiencia de traición. Por eso, es más, lo sabe porque Él nos creó. Pero Dios, hermanos, es perfectamente confiable. Es alguien en el que ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos, hermanos, yo puedo confiar. Su palabra en la primera epístola, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, dice lo siguiente: palabra fiel es esta. Vamos a recordar lo que Pablo, hermanos, está enseñando a Timoteo en esta epístola, porque es muy apropiado que lo recordemos en este día. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, escucha esto, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermano, espero que no sea el caso de ningún hermano de nuestra amada iglesia de Arenal y ningún hermano de las iglesias del compañerismo que también nos están viendo o que quizás en la repetición del video nos van a ver. Pero si por alguna razón fuimos cobardes, fuimos débiles, no permanecimos fieles a Dios y decidimos darle la espalda, dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él siempre va a estar allí, hermanos. Debemos de aprender a ver a Dios de esa manera. Aunque yo un día, es más, hermanos, yo podría decirle en este momento a Dios: Señor, yo ya no quiero nada contigo, ya no quiero que me ames. Hermanos, Él me va a seguir amando, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él prometió amarme siempre y lo va a hacer. Con razón dice la palabra, hermanos, acompáñenme allí en sus casas al libro de Salmo, los hermanos del equipo técnico, al Salmo capítulo 125, versículo 1. El Salmo capítulo 125, versículo 1. ¿De qué estamos hablando, hermanos, en esta tarde? El título de la predicación de esta tarde se llama ¿Cómo debes ver a Dios? Y en primer lugar estamos estableciendo que debemos de ver a Dios como alguien confiable, es decir, como alguien en el que ciegamente podemos depositar toda nuestra confianza. Estamos determinando qué es confiar y qué es una persona confiable para entonces poder explicar los 3 versos que ya hemos leído del Salmo 37. Dice la palabra de Dios en el Salmo 125:1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve,
sino que permanece para siempre. ¿Cómo puedo saber? Hermanos, ¿estamos de acuerdo que la madurez espiritual es algo que no se puede medir? No se puede. Yo puedo tomar un metro, y medir cuánto mide desde el suelo hasta la parte alta del techo. Puedo medir el perímetro de este templo, puedo medir con una regla el tamaño de este rectángulo del púlpito, etcétera. Pero no puedo medir mi fe. Pero la Biblia nos da algunas ideas de cómo podemos darnos cuenta que la madurez espiritual de una persona ha alcanzado cierto tamaño por sus acciones. Y una acción es una forma de medir cuánto una persona está viendo a Dios como alguien confiable, es que no se mueve, no duda, no retrocede, no cuestiona, no se enoja, no se desespera, porque si confía en Dios, es como el monte de Sión que no se mueve. Hermanos, quiero decir la siguiente idea, y quiero que escuchemos esto. A Dios le interesa lo que pasa en nuestra vida cotidiana, desde el detalle más pequeño hasta la cuestión más grande, desde la cosa más sencilla hasta la parte más difícil. Sabe cómo estamos, sabe cómo nos sentimos. Por eso es que a través del Salmo 37 Dios nos desafía para que nosotros aprendamos a verlo a Él como alguien confiable, para que de esta manera sepamos actuar correctamente. Vamos a regresar al Salmo 37:1. Porque si nosotros no vemos a Dios como alguien confiable, entonces vamos a ver cómo vamos a actuar. Por eso la imagen de las dos personas que están aquí, ¿verdad? En alguna parte de su casa, o de la calle, o de la oficina, qué sé yo, en el día a día. Y quiero que veamos el rostro de una, ¿verdad?, sonriente, y de la otra que está enojada, que está molesta. ¿Por qué una persona está sonriente y por qué la otra está molesta? Porque una ha aprendido a ver a Dios como alguien confiable, y porque la otra no ha aprendido a ver a Dios de la manera correcta. Dice la palabra de Dios: no te impacientes, no te enojes, no pierdas el control, mantén la calma, mantén el ánimo, no lo pierdas a causa de los malignos. Pero es que los cristianos también nos estamos enfermando, Señor. ¿Por qué se murió el hermano? ¿Por qué se murió la hermana? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué se enfermó mi hermano? ¿Por qué mi vecino? Si él era bueno. Y Dios, ¿por qué eres así con nosotros? No, hermanos, no tenemos por qué enojarnos. No tengas envidia. No quieras ser como ellos. Entonces, ¿qué caso tiene que sea cristiano? ¿De qué ha servido que sea yo un cristiano fiel? ¿De qué sirve que lea la Biblia, que ore, que dé mi diezmo, que vaya a la iglesia, que sea líder de un ministerio, que esté a cargo de una obra, que sea un pastor, por ejemplo? Un pastor de nuestro compañerismo, hermanos, está el hermano Juan Carlos. Hemos estado orando por él, allá de Chihuahua, ha enfermado de COVID. Un hermano también allá, en el sur también enfermó, hermanos, gracias a Dios ya está mejor. Pero hermanos, eso es algo que nos va a pasar a todos. Dice: no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aquella persona no ha aprendido a ver a Dios como alguien confiable, y por lo tanto se ha impacientado y tiene envidia. ¿Por qué no debo de verlos de esa manera? Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Es decir, tal vez tengan buena salud, tal vez tengan dinero, tal vez se puedan pagar una prueba de COVID, lo que muchos no podemos pagar, o tal vez se pueden pagar un hospital particular, vale 200,000 pesos por si a alguien le interesa mínimo, hermanos, atenderse en un hospital particular, pueden tener una enfermera en su casa, pueden tener todo. Pero la palabra de Dios dice que lo que poseen es pasajero, porque solamente les va a durar esta vida, no la que sigue. Y nosotros no miramos esta vida, sino miramos lo que viene después. Por eso Pablo, allá en su epístola a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día, porque nosotros no vemos esto, vemos lo que no se ve. Hermanos, ¿por qué el llamado de Dios a verle como alguien confiable? Porque si nos enojamos,
dice la Biblia que podemos actuar equivocadamente. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 20, dice que el hombre enojado no hace lo que le agrada a Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hermano amado, no pienses solo en las dificultades, piensa solo en Dios. Es que, y cuando regresemos, y cómo le voy a hacer en el trabajo, y voy a tener mucho acumulado, y voy a tener muchas deudas, y voy a tener esto, y voy a tener el otro, y voy a quedar mal, y qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí. No, mejor piensa en Dios. Señor, tengo tiempo en casa, ahora, hermanos, por cierto, hago un paréntesis, voy a empezar a dar una clase del seminario abierta para toda la iglesia, para quien se quiera agregar todos los jueves, a partir de las 5:30, Señor, y voy a aprovechar este tiempo para aprender a orar más, para participar de la reunión de damas, si eres mujer, para participar de la reunión de jóvenes, para participar de la reunión de varones, para participar de las actividades que haces allí en internet. Vamos a reactivar también las clases de adolescentes, para que los niños estén viendo. Voy a crecer, Señor, voy a pensar únicamente en ti. ¿Por qué, hermanos? No pienses solo en las dificultades, piensa solo en Dios, confía completamente en Él. La pregunta es ¿por qué? Bueno, creo que el rostro lo dice todo. Pero déjame agregar un aspecto más en este primer punto, porque la fe es la clave para acabar con la impaciencia. La confianza en Dios es la clave para convertir, hermanos, la impaciencia en tranquilidad. Porque confiar en Dios, confiar en Cristo es la clave para acabar con la envidia en nuestro corazón y para tener gozo en nuestra alma. Confía en Jehová es el llamado del salmista, y actúa el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esta porción, hermanos, es muy bonita. Esta frase, te apacentarás de la verdad, da la idea de cultiva tu fidelidad. Mantente fiel, vive tranquilo, disfruta lo que tienes. Hermanos, el llamado de Dios es un reto a ver a Dios de manera distinta. Si yo aprendo a verlo como alguien confiable, entonces voy a ser más fiel hoy que ayer, mañana que hoy, pasado mañana que mañana. Y cuando salga de esta situación de crisis, voy a ser un cristiano más alto en mi fe, más fortalecido, más confiable. Y fíjense, hermanos, qué interesante, si nosotros aprendemos a ver a Dios de la manera correcta, cuando todo esto termine y las autoridades nos permitan reanudar las reuniones en los templos, los hermanos que volvamos, vamos a ser más fuertes y vamos a tener una iglesia más grande, más madura. ¿O acaso creen ustedes que lo que esperamos es el retorno de una iglesia débil? No. Hermanos, espero tener la capacidad de hacer la aplicación correcta y no equivocarme en esta idea que está viniendo de momento a mi cabecita, hermanos, sino voy a tratar de hablar con claridad. Dicen que ahorita con la pandemia, ¿verdad? Tal vez a algunos les dé risa. Dicen que hay algunas personas que están subiendo o estamos subiendo de peso, ¿verdad? Porque como hay mucho tiempo en casa, pues se está comiendo de más, y tal vez algunas personas dicen, no sé, no me consta, están subiendo de peso, ¿no? Bueno, está bien, no tengo yo ningún problema con eso. Pero así como podemos robustecer nuestro cuerpo físico, vamos a robustecer nuestro espíritu. Por lo menos vamos a tener un equilibrio. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para que salga yo fortalecido. Punto número 2. ¿Cómo debes de ver a Dios? Si yo me preguntara ¿cómo debo de ver a Dios? La palabra de Dios dice que debo de verlo como alguien que deleita. ¿A qué te suena la palabra deleite, hermano? ¿Te suena a algo feo? ¿A algo sucio? ¿A algo triste? ¿A algo malo? La palabra deleite ya se explica por sí misma.
pero vamos a estudiarla un poquito. Libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Hermano, ¿cómo te encuentras en esta tarde? ¿Cómo te encuentras en este momento que estás viendo esta predicación, ya sea en vivo o a través de la repetición? ¿Estás triste? ¿Estás afligido? ¿Estás desanimado? ¿Estás desconsolado? ¿Estás confundido? ¿Estás viendo un panorama gris o negro, desesperado? Hermano, quiero decirte que la palabra de Dios dice que debes de aprender a ver a Dios de la manera correcta. Y la primera manera es verlo como alguien confiable. 2, como alguien que deleita. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 37, versículo 4, hermanos, lo siguiente: deleítate a sí mismo. ¿Qué dice? En tu dinero, en tu casa, en tu salud, en tu familia, en tu coche, en tus ahorros, en tus amigos. No, en Dios, en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, aquí hay un nuevo desafío, y el desafío es a reemplazar la impaciencia que vimos en el punto número 1 y la envidia por la alegría de ser amados por Dios. Me explico. La palabra deleite es un verbo hebreo, anoj, y anoj significa deleite exquisito. Hermanos, quiero que pensemos esto. Se te antoja un helado y vamos a pensar que a todos aquí les gusta el helado, ¿no? Hermanos, les invito a un helado. Sé de un lugar donde venden un helado Tres Marías, ¿verdad? Aquí en México, el helado Tres Marías se coloca en una especie de recipiente, ¿verdad? Muy rico de galleta, unas bolas de nieve, se baña con algunos, quizás jarabe, una galletita y si se quiere hecho con chocolate, ¿no? Muy rico, muy sabroso. Y entonces vamos, nos compramos el helado y lo pruebas y dices: oye, no hombre, esto está delicioso, qué bárbaro. No hombre, comer este helado es un deleite. Pero alguien te dice: no hombre, más que un deleite, es un deleite exquisito. Lo comes, lo disfrutas, pasa un rato, viene el día de mañana, platicamos por teléfono o me envías un WhatsApp y me dice: hermano Germán, todavía estoy saboreando el helado que me invitaste ayer. Fue un deleite de veras ese helado de beso de ángel, por ejemplo, ¿no? Que es un helado muy, muy, muy rico. Y tú te comunicas con alguien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Qué crees que fuimos con un amigo, Germán, a su casa, fuimos varios amigos, nos apapachó de una manera, no hombre, nos trató tan bien que para rematar nos llevó a comprar unos helados, mira, exquisitos. No hombre, o sea, es más, le voy a decir que cuando nos invita de nuevo a su casa, porque él nos apapacha muy bien, nos trata muy bien. Y tú pudieras decirme: hermano Germán, ¿qué tiene que ver esto con el Salmo? La palabra, el verbo hebreo, anoj, significa mimar o criar delicadamente a alguien. Cuando la palabra de Dios dice deleítate en Jehová, lo que está diciendo es: deja que Dios te apapache, deja que Dios te trate bien, deja que Dios te trate con cariño, deja que Dios te consienta, deja que Dios te abrace, te bese, deja que Él te ame. Hermanos, qué bello se siente cuando alguien que te ama te abraza, te recuesta en su pecho, acaricia tu cabello, ¿verdad? O simplemente te da el calor de su cuerpo y te dice: te amo. Este verbo hebreo, deleite exquisito, ser mimado, criado delicadamente, lo que está diciendo es: hey, tienes que aprender a ver a Dios como alguien que te quiere feliz. Por eso en esta imagen, hermanos, escribí esta idea: mi gozo es Cristo. Es un desafío, es un llamado, decía yo hace rato, a dejar de vernos a nosotros, de ver las circunstancias, como dice un canto, de ver al impío para ver a Dios y verlo de una manera incorrecta. Ahora entiendo entonces también por qué el salmista en el capítulo 73, versículo 25 dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti
nada deseo en la tierra. Es decir, si yo tengo a Cristo, estoy completo. Soy hijo de Dios, ¿qué más le pido a la vida? A veces decimos, tengo la casa que quería, ¿qué más le pido a la vida? Tengo el coche que quería, ¿qué más le pido a la vida? Tengo la salud, ¿qué más le pido a la vida? Tengo un techo donde vivir, tengo comida, tengo ropa, ¿qué más le pido a la vida? No, hermano. Idea errónea. La correcta, tengo a Cristo, ¿qué más le pido a la vida? Estoy enfermo, pero tengo a Cristo. Hay cosas que me faltan y de las que carezco, pero tengo a Cristo. ¿Qué le pido a la vida? Él me apapacha, Él me da gozo, Él me consiente, Él me mima, Él me trata bien, me cría delicadamente. Estar con Él es como un deleite exquisito. No sé si me explico, hermanos, con la idea que estoy comunicando. Muchos hermanos, sin embargo, muchos cristianos, vivimos con la carga de ser cristianos. Decimos, nada más porque soy cristiano, sino, híjole, qué pesado. Hermano, el ser cristiano se ha convertido en una carga para ti, que te ha estorbado para hacer cosas inapropiadas y tal vez no las has hecho, pero ya en tu mente las hiciste y por lo tanto quizás ya pecaste o ya pequé. Ejemplo, dice Jesús que antes se creía, ¿verdad?, que si un hombre tomaba a una mujer físicamente adulteraba, y dice Jesús, no, si la ves ya adulteraste con él. Bueno, a lo mejor nosotros ya hemos pecado de esa manera. Muchos hermanos vivimos con la carga de ser cristianos, pero Dios no quiere que la vida sea así. Dios quiere que cada persona, escucha esta idea, Dios quiere que cada persona que creemos en Él seamos dichosos. Que sus mandamientos provoquen en nosotros placer, alegría, como el helado. Hermanos, ¿qué predicador no anhela terminar de predicar y que la iglesia pasen los días y diga, todavía recuerdo la predicación del pastor o del hermano fulano de tal, que no, hombre, qué maravilla, qué hermoso, qué mensaje, llegó, me lo tengo aquí, parece que lo estoy escuchando de nuevo, tocó en mi corazón y me animó y me alentó y me confrontó, o como dice un hermano aquí de la iglesia, ¿verdad?, estuvieron duras las pedradas, pero todavía lo tengo aquí fresco en mi mente, todavía lo disfruto. ¿Qué predicador no anhela eso? Bueno, yo creo que es lo que anhela Dios, de hecho. Dios anhela que el cristiano sea dichoso, que encuentre sus mandamientos como algo que le provoca gran placer. El Señor quiere que encontremos deleite en su presencia todos los días. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 63, versículo 1. Salmos 63, 1. El título de la predicación de hoy se llama ¿Cómo debes ver a Dios? Punto número 1, como alguien confiable. Punto número 2, como alguien que deleita. Dice el Salmo 63:1, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Hermanos, si ustedes son observadores, tengo yo un vaso aquí en el atril, un vaso de agua. Tengo que estar refrescando mi garganta para poder estar hablando cotidianamente, si no se seca, ¿verdad? Y ya llega el momento en que la voz se oye más cansada. Entonces tengo que estar haciendo esto. Si yo continuara por un largo rato sin beber agua, se secaría mi boca y entonces el tono de voz ya no podría mantenerse, ya no podría aguantar, hermanos, el resto. Entonces mi garganta anhela esa agua. Dice la palabra de Dios, mi alma tiene sed, pero de Dios. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hermano, ¿algún día has tenido sed de Dios? ¿Algún día hemos aprendido, hermanos, a amar a Dios de tal manera que sentimos
¿verdad?, sentimos que lo necesitamos en nuestra vida, que podemos decir como el salmista. Hermanos, el salmista Esdras hace un llamado a cambiar el rumbo de nuestra vida, nos llama a ver a Dios correctamente, a dirigir deliberadamente nuestras emociones hacia Él. Escucha esta idea, hermano. La Biblia nos llama a lo siguiente: a que así como un impío se regocija en su maldad o disfruta lo que tiene, así el cristiano se regocija en servir a Dios y se regocije en ser su hijo. El Salmo 119:14, me he gozado en el camino de tus testimonios. 16, me regocijaré en tus estatutos. 47, me regocijaré en tus mandamientos. 54, cánticos fueron para mí tus estatutos. 97, cuánto amo yo tu ley. 103, cuán dulces son a mi paladar. Hermanos, deleitarse en Dios es el secreto del contentamiento y es una señal de madurez cristiana. Punto número 3. ¿Cómo debes de ver a Dios? Como alguien poderoso. Versículo 5. Vamos a regresar al Salmo capítulo 37, hermanos, versículo 5. Nos damos cuenta lo hermoso o lo hermosa que es, hermanos, esta porción del Salmo 37. Dice el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Me quiero centrar en la primera parte. ¿Qué significa encomendar? ¿Qué significa encomendar? ¿O cuál es la idea detrás de la frase encomienda a Jehová tu camino? Camino es la vida. Lo que el salmista dice es: encomienda a Dios tu futuro, tus empresas, tu proyecto, tu vida completa. Dice el libro de Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Habemos personas que no consideramos a Dios hasta que lo necesitamos. En México hay una frase que decimos: la regué, ya la regué. ¿Y ahora qué hago? Y nos pasamos una buena parte de nuestra vida queriendo arreglar los errores que cometemos cuando la regamos. Pero eso nos pasa porque no encomendamos a Dios nuestro camino. Tomamos decisiones precipitadas, como dice el libro de Proverbios, y después culpamos a Dios. Pero el llamado del Salmo 37 es que debemos de aprender a ver a Dios como alguien poderoso. ¿Por qué poderoso? Porque tiene el poder de tomar mi vida completa, el presente y el futuro en sus manos, de tal manera que yo lo que puedo mirar o avisorar en el horizonte es todo aquello bueno que esté dentro de los planes de Dios. Porque cuando dice confía en Él y Él hará, o cuando el libro de Proverbios dice tus pensamientos serán afirmados, es decir, que tus planes se hagan realidad, lo que está diciendo es que yo le digo a Dios: Señor, yo pongo mi futuro en tus manos. Mira, yo quiero esto, pero ¿qué quieres tú? Lo que tú quieres para mí es mejor, y lo que tú me des, yo lo voy a recibir con gozo. Y si yo aprendo a recibirlo con gozo, voy a tener alegría y voy a tener contentamiento en mi corazón. Punto número 4. ¿Cómo debo de ver a Dios? Si yo tengo la capacidad de ver a Dios como alguien que tiene el poder, hermanos, de tomar el control de mi vida, entonces debo de aprender a verlo como alguien que cumple. En la porción del 1 al 11 que leímos hace rato, que incluye la porción que yo mencioné o que referencié, hermanos, al inicio de mi predicación, tiene por lo menos 5 cosas. Hay más, pero yo quiero mencionar únicamente 5 cosas a través de las cuales comprobamos que una persona que ve a Dios de la manera en la que hemos mencionado en esta predicación, que es verlo como alguien confiable, verlo como alguien que deleita y verlo como alguien poderoso,
entonces Él va a cumplir por lo menos 5 cosas. Versículo 3, te apacentarás de la verdad. Versículo 4, te concederá las peticiones de tu corazón. 3, versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Versículo 9, dice que quien hace esto, los que esperan en Jehová, heredarán la tierra, nosotros heredaremos el cielo. 5, los mansos, versículo 11, se recrearán con abundancia de paz. Quiero terminar la predicación, hermanos. Vayan todos conmigo, si quieren ya pueden perder el Salmo 37 y vamos a Josué capítulo 21, versículo 45. Dios tiene el poder de tomar mi vida en sus manos, todo mi futuro, toda mi vida, toda. Las próximas horas que me restan de vida o los próximos años que me restan de vida. Él tiene el poder. Puedo dejarme caer en sus brazos para que Él me consienta, me apapache, ¿verdad? Me dé gozo, me dé paz, me dé contentamiento. Para que me apaciente con la verdad, me conceda las peticiones de mi corazón, exhiba mi justicia como la luz, me dé como herencia, hermanos, el reino de los cielos y me haga recrear en abundancia y paz. ¿Por qué puedo confiar en esto? ¿Por qué puedo saber que Dios cumple? No solamente porque aquí lo está diciendo, sino porque Josué capítulo 21, si ya lo encontraron, estaba haciendo un poquito de tiempo, versículo 45, hermanos amados, dice lo siguiente. Josué está haciendo un recuento de las promesas de Dios. Muchas promesas Jehová el Señor había dado a su pueblo, y dice Josué en el capítulo 21, versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Subrayen esto en su mente, todo se cumplió. Hermanos, gloria al Señor. Todo lo que Él le había prometido al pueblo de Israel, este hombre llamado Josué pudo ver su cumplimiento. Todo, dice Josué, todo se cumplió. No faltó absolutamente nada, hermanos, no faltó nada. Yo te invito el día de hoy, hermano, a que aceptemos los retos que acabamos de mencionar. A que dejemos de mirarnos a nosotros, de mirar las circunstancias, de mirar al impío, para mirar a Dios, hermanos, de manera correcta. Y si lo hacemos, Él va a llenar de paz, de gozo, de bendición, de alegría nuestro corazón. Dejémonos, hermanos, amar y apapachar por Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.